Y bueno amigos, estamos aquí un día más para comentar información Real Madrid, que creo que la verdad está más que interesante. Vamos a escuchar al sinvergüenza de Moy Llorons, a quien teníamos un tiempo que no le escuchamos, pero creo que se ha ganado salir de nuevo en este canal, se ha ganado el honor de salir en este canal porque es un absoluto rastrero. Creo que todos estamos de acuerdo con eso. Vamos a repasar otras cositas de los culés que me he encontrado y que, Dios mío, es increíble. Pero bueno, les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video, porque la verdad es que este video el día de hoy, pues como casi siempre, o al menos hoy intento, no tiene desperdicio. Bien, vamos a empezar muy rápidamente, no me quiero estar enredando mucho el día de hoy, escuchando muchachos algo que me he encontrado con el tema del ADN Barça. Le han preguntado a una serie de culés qué es el ADN Barça. Y bueno, ellos han respondido de una manera más que interesante, que bueno, yo creo que podemos escuchar perfectamente y al final podamos entenderlo. Vamos a ver si está activado el El audio. ADN del Barça vuelve a estar a debate, pero ¿qué significa ese concepto para los culés? Salimos a las calles de Barcelona para comprobarlo. ¿Qué es para usted el ADN del Barça? El ADN es como el de una persona, la genética. ¿Cree que el ADN Barça, este modelo de juego está anticuado ya? Que hay Yo que... creo que sí, hay que renovar algo ahí. ¿Eh? Que el ADN del Barça ya nació en Wembley 92 con Cruyff, entonces todo ese ADN que tenemos detrás de la plantilla, de no comprar jugadores caros, sino de venir del filial, yo creo que ese es el ADN del Barça. Es como una esencia que solo los que somos culés. No le veo sentido a qué es el ADN. El ADN es el que lleva uno en la sangre. El ADN Barça, los culés lo llevamos, es un espíritu que tenemos todos los culés. Es una cosa que la llevamos dentro, no sé por qué. Juego de posesión y un juego bonito, directo, hacer goles y disfrutar a la gente. Yo lo veo un poco como el juego que había antes, de la buena época, la confianza en el juego del balón y sobre todo la posesión. Jugar con la posesión, jugar bonito, pero sobre todo llegar a la portería, finalizar y no sé, que jugar un fútbol que dé gusto de ver. ¿Cómo definiría usted el ADN Barça? Yo te digo la verdad, no sé realmente lo que significa. Por lo tanto, me parece que son palabras que se crean artificialmente y luego se mantienen, se repiten y las repiten los enemigos, los adversarios del Barça, como Luis Enrique y tal, pero realmente no sé lo que es. Y bueno amigos, me he tenido que cambiar un poco el micro porque el otro me estaba volviendo un poco loco, pero bueno, en fin, ya estamos aquí. Creo que este no tiene de pronto la misma calidad, pero creo que se escucha bastante mejor porque el otro me estaba volviendo loco. Ayer de hecho se me dañó un video. En fin, hablando un poco de esto, creo que me puedo quedar perfectamente con el último señor que da su opinión al respecto y dice que no tiene ni idea lo que significa, que son conceptos que esta gente va por la vida repitiendo, pero que seguramente el 98% de esta gente es que no tiene ni puta idea. Todos hablan de un... Si todos nos especificáramos o nos fijáramos claramente en lo que dicen cada uno de ellos, ninguno tendría sentido, porque ni siquiera es jugar bonito directo ni de posesión. Tampoco es lo de la compra de futbolistas baratos o no comprarlos para sacarlos de la cantera, porque también es uno de los cuentos más grandes de la historia. Es que son sencillamente increíbles estos caballeros. Me parece increíble, de verdad. No creo que no hay otra manera de explicarlo que no sea increíble. He reído demasiado con esto, la verdad. Quiero que ahora pasemos a escuchar algo de Miguel Látigo Serrano, hablando un poco de la vuelta de eso que va a pasar en las eliminatorias de la UEFA Champions League, porque de verdad también es bastante increíble. Así que vamos a escucharlo aquí en esta ocasión. Ninguno de los tres lo va a tener fácil. Yo creo que el Madrid está eliminado en todos los escenarios que imagino y creo que el Atlético de Madrid también va a ser eliminado. Pero espera, que es que estoy lento hoy. No. ¿Has dicho que el Madrid está eliminado en todos los escenarios? En todos los escenarios de partido que yo veo está eliminado. En algunos muy eliminado, como el año pasado, con un sopapo, y en otros pues solamente eliminado. Pero no veo al Madrid ni siquiera, vamos, te firmo ahora mismo los penaltis y empezando perdiendo 1-0, como os dije el otro día. Sí. Pero el Atlético creo que va a acabar cayendo, a pesar de que no lleva un mal resultado. Y creo que solo pasa el Barça, pero ostras, no lo va a tener fácil. Un pesimista, Látigo. Yo creo que eres un pesimista impostado, sinceramente, Látigo, para luego, por si pasa al Real Madrid, poder ahí decir que, bueno... No, yo creo que al Madrid le meten 4 otra vez. Yo creo que al Madrid le vuelven a meter 4 otra vez. Bueno, podemos quedarnos seguramente con lo último de yo creo que al Madrid le meten 4 otra vez. En definitiva, la verdad es que no sabría cómo abordar este tema.
al final venimos escuchando, creo que muchas veces esto, durante muchísimo tiempo venimos escuchando esta situación. No sé si el Real Madrid va a tener la capacidad suficiente para remontar esta eliminatoria o para sacar ventaja, porque al final es cierto que está como empezó, empatados. Pero sí, es increíble, me parece sencillamente increíble esta capacidad que tienen estos señores para hacer este tipo de cosas. A mí me gusta que se digan este tipo de situaciones, que se mantengan estas opiniones, porque al final, por mucho que nos intentemos engañar nosotros mismos de alguna u otra manera, es muy cierto que los futbolistas siempre están pendientes de las redes sociales, y ojalá que esto lo puedan utilizar a su favor e intentar sacar ventaja o sacar provecho, en este caso, del tema de ese partido de vuelta contra el Manchester City. Además de que a mí me queda contenido, porque si el Madrid termina clasificando, el que queda como un zapato es este señor, y a mí me gusta exponerlo después de que hagan sus ridículos. Tengo algunas declaraciones en las que escuchamos que incluso el día del sorteo el Madrid estaba totalmente listo, y hay mucha gente que incluso se animaba a decir que le podían caer 8 básicamente, y bueno, de momento, del primer partido, el City no fue capaz de dominar el Real Madrid, al menos como en el Etihad de la temporada pasada. Vamos a cerrar este video con lo de Mo Llorons, que también me parece increíble lo de este tipo, es que es absolutamente absurdo. Y bueno, amigos, el micrófono ha vuelto a reaccionar, el del auricular la verdad es que me parece importante, porque al final siempre me va a servir mucho más esta cosita. No sé si es el cable que está fallando, entonces bueno, vamos a cerrar este video, muchachos, de una vez por todas con lo de Mo Llorons, que a mí particularmente, como casi siempre, me ha dejado una sensación bastante asquerosa, como casi siempre. Nunca falla este hombre. Bueno, yo creo que Puyol tenía más carisma que el otro. O sea, Este hombre le dice a Alex Pareja, le dice que Rudiger es el Puyol del Real Madrid, sales con estas barbaridades tan ridículas. Al final, el pelo más largo, por otra. Sí, sí, más carisma, Rodri, más carisma. Me da esa sensación, pero bueno. Yo vengo de Madrid, estuve cubriendo el partido, el Madrid City, y ayer el Atlético de Madrid, Borussia Dortmund. Y cuando el martes por la noche la sensación era de que había sido un partido disputado y tal, hoy ya era que el Madrid le había perdonado la vida al Manchester City. El discurso ya había cambiado, y entonces... Salieron vivos. No. Es ellos, el Manchester City. Sí, exacto. Es ridículo, de verdad. Si nos ponemos a pensar un momento, sale con estas mamadas, cuando para mí es totalmente cierto. Yo creo que el Madrid pudo incluso poner el partido 3-1, que hubiera sido un golpe interesante de ver cómo reaccionó el City. Verlo de esta manera, porque obviamente no le va a convencer absolutamente nada de lo que se diga. Él jura que el Manchester City hizo el partido de su vida. Creo que tenía mucho tiempo que no veía en estos últimos 5 partidos que han jugado en campañas consecutivas Real Madrid City, que el City se viera tan mal durante tanto tiempo. Entonces es que es absolutamente ridículo. Está de acuerdo que el Barça hizo un partidazo, hizo lo mejor, acabó el PSG en un partido en el que, bueno, yo creo que el PSG dimitió muy rápido, y cuando le generó, cuando como que se lanzó, le volteó la papeleta. O sea, me parece de verdad ridículo este tipo de cosas. Pero bueno, sigamos escuchando, porque este hombre no se detiene acá. Y seguramente en la previa del partido, la semana que viene, dirán que el Madrid tiene una buena renta de goles para pasar a la semifinal, ¿me entiendes? Porque el relato que ellos mismos generan... Mira que está tan lleno de odio que se pone a decir cosas hasta incoherencias. Yo no sé si en ESPN no hacen pruebas de dopaje, si les permiten ir dopados allá al trabajo, pero ¿quién va a decir que tienen una buena renta para el partido cuando todo el mundo, y es público, sabe que el partido quedó 3-3? Que es de loco. Y ojo a lo que le dice Rodrigo en breve. Va increciendo de una forma tremenda. Que Guardiola no sabe nada de fútbol, que el City es una banda, que el Madrid perdonó la vida al Manchester City. Eso es lo que yo, de manera exagerada, lógicamente, he ido escuchando estos días, o sobre todo en las últimas horas, en Madrid. Yo creo que el Madrid yo no sé cómo te lo apañas, que escuchas cosas que yo nunca escucho. No, pero escucha. Y mira lo que le dice aquí, o sea, ya se va a lo personal. Es que es un compañero de trabajo absolutamente lamentable, como que le recuerda algo personalmente que evidentemente no conocemos. Pero es como tú te pasas los taxis o en el AVE, a ti te pasan cosas en los taxis y en los AVEs que yo no he visto nunca, pero a ti te pasan.
Pues de la misma manera, a mí yo escucho cosas que tú no escuchas y ya está. Es tan sencillo como esto, Rodrigo Fáez. Es muy sencillo. Si yo no lo está. pongo en duda, como tú me estás poniendo. Yo tampoco lo pongo en duda. Ese es el problema, que quién sabe de dónde se estará inventando esto, porque si fuera valiente dijera, no, por lo menos en Radio Marca o en Marca dijeron esto. No, siempre está ahí con la mentira y la manipulación, pero jamás se atreve a citar absolutamente nada. ¿Sabes por qué? Porque todo se lo está inventando. Es que es un manipulador de primera línea. Tío, yo no sé quién escuchas, lees o ves, que es que no es la voz del madridismo, es la voz de un extremismo del madridismo que puede existir, porque yo obviamente no consumo, pero que está muy alejado pues tú eres del madridismo. Pues tú eres parte del altavoz mediático populista madridista, por lo tanto, igual estás fuera de órbita, ¿eh? Igual estás fuera de órbita, no vaya a ser que te saquen tarjeta roja y te quiten del club, del selecto club. Vete con cuidado. Mira que a mí me da la impresión de que el Madrid arrancó muy mal el partido con la amarilla a Tchouaméni y el gol de Bernardo Silva, con 2 rebotes, porque no dejan de ser 2 rebotes. Es verdad que el City marca 3 goles de fuera del área, pero es ridículo, de verdad. El tema del goles de rebote. ¿Qué intentan, a dónde pretenden llegar con el tema de los goles de rebote? Trato de cuestionarme eso y pensar, es que es absolutamente ridículo. Y ojo a lo que dice el City. El Madrid marca 2 goles de rebote. Eso es como las cosas como sean. Como los que marcaba Deco en el Barça. Que no vale. Bueno, pero que sí que valen, pero igual que valen los de fuera del área. Es que parece que estemos demeritando que el Manchester City sepa chutar de fuera del área. En ningún momento se está demeritando lo que pasó y la capacidad que tenga el equipo de marcar goles fuera del área, pero entendiendo que el Madrid le planteó un muy buen partido a nivel defensivo en ese aspecto, tuvieron que buscar alternativas y les salió maravilloso porque terminaron metiendo 2 goles absolutamente increíbles desde fuera del área. Nadie está demeritando eso, no puedo haber escuchado a nadie decir que el City tuvo que rematar de... No, o sea, es algo que pasó y que evidentemente es hasta normal que termine sucediendo cuando un equipo está en un buen partido como estaba en el Real Madrid. El que está demeritando es el otro y que no, las cosas como son. El Madrid metió 2 goles de rebote y esa risa absolutamente ridícula. Es que todo, es como el caso Negreira, de todo lo que acusan al Real Madrid. Es como una especie de frustración porque es exactamente lo que ellos son. Lo que está intentando desmeritar él es lo que nos está intentando acusar nosotros. Es que es absolutamente ridículo, pero bueno, como siempre decimos, a este tipo hay que seguir exponiéndolo, pero hay que entender que prácticamente nació con lo justito para no hacer sus necesidades encima de la ropa. No me voy a enredar muchísimo más porque de verdad estoy bastante constipado, está con estos cambios de clima, la voz la tengo bastante bajita y bueno, me toca no esforzarme tanto, esperando siempre que hayan disfrutado de este video. Por supuesto, mañana regresamos con más contenido y se viene una semana bastante cargadita con el clásico, con la vuelta de los cuartos de final, así que bueno, a creer que es lo único que nos queda, muchachos. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.